Revisión literaria. Estudios como el de Aguirre Sánchez Beato nos indican que la mayoría de los estudios sobre el contexto de las personas trans está hecho en Estados Unidos, por lo tanto en el contexto de dicho país. En el DSM-5 se nos dice que la depresión puede estar relacionada con afecciones médicas, entre ellas el VIH. En el estudio de Barrientos se nos indica que el sexo es un concepto biológico y género es un concepto psicológico que se empezó a utilizar en los años 50. En el estudio de Cáceres se dice que en Chile se estima que existen alrededor de 5.000 nuevos casos todos los años entre personas de 15 y 49 años. El estudio de Figueroa señala que tener VIH aumenta hasta en un 200% la probabilidad de padecer depresión. Y en el estudio de Franco se nos dice que la discriminación y la estigmatización por tener VIH aumenta las probabilidades de tener depresión. Y bueno, en el estudio de Garrido, en los años 80, el VIH fue fuertemente relacionado con el colectivo de hombres homosexuales. Incluso se llegó a llamar como el cáncer gay. Algunos calificativos con los que se nombraba a este colectivo de personas realmente son innombrables. Y en el estudio de Ivanovich, nos indica también, al igual que en el DCM5, que la depresión puede estar originada por el VIH, pero por una razón más orgánica, porque el virus actúa directamente cambiando el metabolismo de nuestro cerebro. Y en el estudio de Maciero se nos indica que las personas que ejercen el comercio sexual, tengan o no VIH, son propensos a padecer depresión debido al contexto y a las precariedades de su oficio. Y en el estudio de Osorio se nos indica que pertenecer a colectivos disidentes, se tenga o no VIH, también puede aumentar el riesgo de padecer depresión. Y en el estudio de Secundino, eh, cerca de 420 personas entrevistadas que tenían VIH, el 90% eran hombres y solamente el 52% eran hombres homosexuales. ¿Por qué digo solamente? Porque contrario al estigma social que se suele tener de que es una infección o es un virus que es prevalece mayormente en hombres homosexuales. Bueno, se nos dice acá que solamente el 52% de las personas que padecían este virus eran homosexuales. Y en el estudio de Silva se nos indica que la telemedicina es una gran herramienta para aumentar la adherencia al tratamiento, porque las personas con VIH y que tienen depresión suelen tener poca adherencia al tratamiento y tienen conductas de riesgo. Y por último, en el estudio de Zapata y otros, se nos indica que la utilización de un tratamiento antirretroviral disminuye en un 96% las probabilidades de padecer VIH. Y si nos vamos a discusión, se nos dice que en algunos, bueno, como habíamos dicho, en algunos manuales de psiquiatría indican que la relación entre la depresión y el VIH puede ser orgánica, ya por los cambios en el metabolismo del cerebro, pero también se debe obedecer, también se debe mirar hacia el contexto de las personas que tienen VIH, a la discriminación, la estigmatización, el pertenecer también a colectivos disidentes como el colectivo LGBTIQ+, colectivos que sufren de discriminación diaria, estigmatización, son víctimas también de creación de estereotipos. Y también los estudios arrojaron que hay una necesidad de seguir creando este material científico, porque hay poquísimos estudios en Chile y bueno, en Latinoamérica también. Y bueno, la mayoría de estos estudios están enfocados hacia personas LGBTIQ+. Se podría decir, claro, se está pensando en las personas LGBTIQ+, pero
también se podría pensar que se están reproduciendo estereotipos de que, claro, las personas que tienen este virus son principalmente hombres y son principalmente homosexuales. Entonces también se debería hacer una mirada más amplia también, incluir estudios con hombres heterosexuales. De hecho, principalmente nuestra revisión eh, estaba dirigida hacia todas las personas. Sin embargo, tuvimos que enfocarlo hacia las personas LGBTIQ+, porque había muy poca información sobre, por ejemplo, hombres heterosexuales o mujeres heterosexuales que tuvieran VIH. Por lo tanto, se debe incluir más a personas heterosexuales en este tipo de estudios para evitar reproducir estereotipos sobre las personas LGBT y el VIH. Y como conclusión, bueno, más que ser LGBTIQ+, o tener VIH, eh, lo que aumenta el riesgo de padecer depresión es vivir en una sociedad normativa, en una sociedad donde para ser hombre o para ser mujer debes tener o debes cumplir con ciertos cánones de comportamiento, de pensamiento, debes hacer ciertas actividades, comportarte de cierta manera, como que el vivir en una sociedad normativa es lo que aumenta los riesgos de padecer depresión. Claro, en el contexto de una persona con VIH que es LGBT, nosotros podemos observar que hay mucha discriminación y hay mucha estigmatización. Incluso en el sistema de salud hay mucha violencia. Por eso aumenta también la adherencia al tratamiento, las conductas de riesgo. Y esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención.